área de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar da la más cordial bienvenida a la mesa redonda Impactos Económicos y Sociales del COVID-19 en Ecuador, las respuestas estatales, un espacio en que abordaremos temáticas de interés nacional. Para la realización de esta mesa redonda, usted tendrá habilitada la sección chat que se encuentra ubicada en la parte central inferior de la pantalla. Posterior a la presentación, se dará lugar a preguntas y respuestas al final de la presentación. Para garantizar una calidad adecuada del webinario, le sugerimos revisar los siguientes requisitos. Una conexión mínima a Internet de 128 kbps, altavoces tipo diadema para disminuir el ruido interno, y todas las preguntas deberán formularse mediante chat. Como les decimos, está en la parte inferior central la opción de chat. El hospedador en este momento ha bloqueado su cámara y micrófono para garantizar una conexión adecuada. Si tiene algún problema de conectividad, no se preocupe. El webinario está grabado y será enviado a su correo para que pueda revisarlo en cualquier momento. A continuación, daremos paso a Marco Romero, quien es el director del área de Estudios Sociales y Globales, quien presentará esta mesa redonda. Bienvenido, Marco. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta mesa redonda, que es la primera de un conjunto de mesas que organizan tanto el área de estudios sociales y globales como el PRIVEL y sus distintas líneas de investigación. Las actividades del área se centran en el estudio de las dimensiones económicas, políticas y sociales de los países de la región y sus articulaciones con los procesos regionales y globales, destacando las dimensiones económicas, políticas y de las relaciones internacionales. La temática de esta mesa redonda es absolutamente relevante, puesto que estamos ante la peor crisis de la historia de América Latina, una crisis que combina todos los elementos posibles, incluyendo problemas desde la oferta, desde la demanda, problemas estructurales, problemas coyunturales, problemas de origen interno y de origen externo, entre otros. La crisis con esta multidimensionalidad cuestiona ejes fundamentales de la producción, el consumo, las políticas públicas y sus prioridades, entre muchos otros aspectos. No podemos pensar que los dogmas de teoría económica predominantes en los últimos 30 años, que tienen graves culpas en los procesos que vivimos, pueden darnos las soluciones. Algún asesor indirecto del actual gobierno habla de 3 fases. Primero, salvemos vidas, luego estabilicemos y finalmente, por fin, con esas palabras lo dijo, hagamos las reformas estructurales. Esa es una visión absolutamente del pasado. Estamos ante desafíos que exigen mucha reflexión, trabajo colaborativo de la academia, interacción con la sociedad, al margen de los esquemas trillados, con una gran flexibilidad y creatividad, superando la miopía y el electoralismo. Solo para provocar, me permito recordar lo que dijo Macron, el presidente francés, que no es precisamente ningún radical, hace 7 días. La agricultura y los alimentos tienen que estar fuera de las leyes del mercado. Sin más, doy paso al desarrollo del evento y espero que las reflexiones sean amplias y fructíferas. Muchas gracias. Gracias, Marco, por tu intervención. En este paso daremos paso a Diana Castro, quien será la persona que lleve a cabo la mesa redonda como moderadora. Bienvenida, Diana. Hola con todos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, de donde sea que nos estén viendo. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Diana Castro Salgado, soy candidata doctoral del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Andina,
a nombre del Programa de Investigación sobre las Burocracias y los Estados, PRIBEL, del Área de Estudios Sociales y Globales, les quiero dar la más cordial bienvenida a esta primera mesa redonda sobre el COVID-19 en nuestro país. A diferencia de otras iniciativas, este ciclo de conferencias que estamos iniciando hoy pone énfasis en los aspectos políticos, tanto nacionales como internacionales, de la presente crisis. En esta primera mesa redonda discutiremos a grandes rasgos los impactos económicos y sociales del COVID-19 en nuestro país, con particular atención a la ciudad de Guayaquil. Queremos con este evento contribuir a una mejor y mayor comprensión no solo de los impactos de la crisis, sino también de las dimensiones, tensiones y obstáculos que enfrentan las respuestas llevadas a cabo hasta ahora por el Estado ecuatoriano, así como identificar también los desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad en un futuro inmediato. Nuestros invitados del día de hoy son maravillosos, los voy a presentar en orden de sus exposiciones. Nos acompaña Francisca Granda, ella es economista de la Universidad Católica del Ecuador, tiene una maestría en estudios políticos de la Universidad de Nueva York y una maestría en estudios latinoamericanos con mención en política y cultura de la Universidad Andina. Es docente agregado de Economía Política e Investigación y coordinadora del Observatorio de Política Socioambiental de la Facultad de Economía de la Universidad Católica. Actualmente se encuentra coordinando varios proyectos y sus líneas de investigación son la economía política del desarrollo y la política de inequidad. También está con nosotros desde Guayaquil Daniela Orrantia, ella es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande, máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Simón Bolívar y candidata doctoral en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Córdoba en España. Docente investigadora de la Facultad de Administración y Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande. Sus líneas de investigación son democracia, participación, representación y gobernanza. Finalmente también nos acompaña Pablo Andrade. Él es PhD en Pensamiento Social y Político por la Universidad de York en Canadá. Ha sido distinguido con estancias postdoctorales en la Universidad de California en Los Ángeles y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Sus áreas de trabajo son la economía política del desarrollo en América Latina, la economía política de la democracia en Ecuador y métodos de investigación en ciencias sociales. Ha publicado numerosos artículos y libros sobre política democrática en Ecuador, desarrollo latinoamericano y gobernanza ambiental. Acaba de publicar como editor el libro Nuevos Enfoques del Estado en América Latina. Está calientito y salido del horno este libro. Actualmente es profesor del área de Estudios Sociales y Globales, donde codirige el programa de PRIBEL. Entonces, bueno, vamos ya a ir a lo que vinimos. Esta mesa redonda la llevaremos de la siguiente manera. Cada uno de nuestros invitados intervendrá 15 minutos y luego pasaremos a una ronda de preguntas, las cuales, como ya nos han indicado, los participantes pueden plantear a través de la plataforma, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar contigo, Francisca. Tengo entendido que junto con varios colegas del Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la Universidad Católica, elaboraron un boletín sobre la crisis económica y la pandemia COVID-19 en Ecuador. Cuéntanos un poco sobre tus reflexiones al respecto y particularmente, ¿cuáles crees tú que han sido los efectos de esta crisis en el ámbito laboral? Muchas gracias, Diana. Hola a todos, Daniela, Pablo, Marco, a todo el equipo que ha apoyado para que esto sea posible. Yo me siento en casa en la Universidad Andina. Y sí, empiezo comentando que el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica, una vez que empezamos a vivir el tema del coronavirus, empezamos a circular entre algunos profesores la idea de necesitamos confluir y converger en algunos puntos de qué dimensión de crisis es la que estamos tratando. Y con eso elaboramos un boletín que se lo presentó ya hace un par de semanas, en donde prácticamente tenemos muchísimo interés de caracterizar la particularidad del caso ecuatoriano, dado que hay mucha información económica, la crisis económica en el mundo, sobre todo en países industrializados u otros latinoamericanos, pero en nuestro caso, al ser un país dolarizado, altamente endeudado, dependiente del petróleo, tenemos realmente algunas limitaciones, lo cual hace un desafío más grande
Yo estoy motivada que en este foro estemos pensando frente a todas esas limitaciones con mucha esperanza creo que es un momento de dialogar, creo que es un momento de tener más alianzas, tener más conversaciones, cruzar más ideas, diseñar de manera conjunta mejores salidas, y creo que frente a ese desafío nos encontramos. Entonces empiezo, voy a ser muy breve también con mi exposición sobre el tema del empleo, que es un tema tan delicado. Es un tema tan delicado, empiezo diciendo, porque si hay uno de los desafíos muy grandes como para cualquier sociedad, es cómo es este balance capital-trabajo en las sociedades. Siempre está en juego elementos muy críticos y en buena medida estados que han podido responder con sus políticas, con sus gobiernos a estas sociedades, es donde han logrado resolver de algún modo acuerdos en esta dimensión del balance capital-trabajo, tan estudiado por los marxistas y tan cuestionado también por nuevas corrientes o que añaden más elementos a una dimensión, a estas categorías de trabajo, ¿no? Entonces, creo que esta crisis nos está llevando a reflexionar y a desempolvar muchísimo de lo reflexionado previamente en la literatura. Entonces, primero, sí quiero solamente hacer empezar mencionando unas breves cifras, y es que decir que en el caso ecuatoriano, estamos viviendo esta crisis que tal vez lo vivimos a partir de un shock de demanda, podemos pensar al no poder exportar, y de esta manera esto se va a traducir o se está traduciendo ya en un shock de oferta. Esto va a desembocar en muchos casos en que nosotros tengamos una dificultad de tener pagos, o va a haber desempleos masivos, o va a haber reducciones de empleo o reducciones de salarios. Y nuestro panorama hoy por hoy no es tan alentador, ¿no? Para cifras de septiembre del 2019, apenas el 30% del empleo está afiliado al IES. Eso quiere decir que nuestro instrumento para responder con seguros de desempleo, con fondos de ahorro y demás, es para un grupo reducido de la población. Un 59% de nuestra población no tiene ningún tipo de cobertura social, ni del IES ni de cualquier otro tipo. Y esto limita muchísimo nuestras posibilidades de responder a la crisis. Entonces yo aquí, cuando decía que cabe desempolvar algunas de las literaturas, creo que al menos yo para esta tarde le he preparado con la teoría de los recursos del poder fomentada por los países escandinavos, que estudiaron muchísimo esta relación a partir de los años 70. Y recordemos que ahí, en buena medida, lo que se buscaba o un elemento que explica la variación de los estados de bienestar, en donde se contemplan todas estas protecciones sociales y apoyo al empleo y demás, es como la relación del trabajador, qué tan vinculada está al mercado laboral. Y lo que buscaban es que ese vínculo no sea tan estrecho y generar diseños de manera que se reduzca esta relación, de modo que aquellas personas que pueden ser niños, jóvenes, amas de casa, adultos mayores, el sector desempleado, pese a no tener una relación directa con el mercado laboral, puedan tener una protección social en este tiempo. Pero ¿qué hacer en estos casos o cómo pensar cuando tenemos un escenario de tan alta informalidad como es el nuestro y de tan baja cobertura de seguridad social? Entonces es un elemento a pensar que en buena medida los teóricos de recursos de poder lo que encontraron es que el avance a este tipo de recursos se puede dar siempre y cuando, o ellos encontraban, donde mayor movilización o fortaleza había en los sindicatos o movimientos obreros o grupos de obreros, era donde más iba a responder el Estado en este sentido. Entonces creo yo que en buena medida esta es una oportunidad para reflexionar sobre nuestro diseño del mercado laboral, sobre las reformas laborales que tanto se está planteando, cómo replantear nuestra seguridad social. Y de esta manera también, sí, estamos respondiendo a un tipo de necesidades, pero también no nos olvidemos las teorías feministas que añaden y tratan de dialogar con esta otra literatura de los recursos de poder, añadiendo
que pensemos también en procesos de estratificación social que no se dan únicamente a partir de las clases sociales y sus diferencias, sino desde el género. Entonces, ellos lo que nos invitan es a desafiar cómo estemos diseñando y pensando en estas políticas, entendiendo o partiendo de la idea de garantizar autonomía de las personas independientemente de su sexo. De este modo, no depende de que una persona sea casada, soltera, o su situación o su estatus marital para poder estar cubierto por el sistema de bienestar social y también así a su familia, ¿no? Entonces, creo que en estas circunstancias justamente se está visibilizando muchas de estas problemáticas. Por ejemplo, la desigualdad que hay en el trabajo del hogar. Estamos viendo algunas reflexiones sobre la carga laboral que está cayendo más sobre mujeres que sobre hombres a todo nivel social, de toda clase social, si así podemos decirlo. También la dificultad o lo más expuestos que están los jóvenes empleados y aquellos que tienen empleo, que es una población con mucha dificultad al acceso al trabajo hoy por hoy, pero además porque los trabajos que poseen son usualmente los más expuestos al contagio. Están en sectores de alimentos y bebidas, atención al cliente, el delivery, y usualmente no tienen beneficios sociales detrás. Entonces, este es importantísimo pensar y, ¿por qué no?, también reflexionar sobre los trabajadores por cuenta propia, que en nuestro caso son tan importantes. Este sector informal es prácticamente el que se encuentran los campesinos, en donde están produciendo los alimentos que están abasteciendo nuestras cadenas de alimentos y con dificultades y restricciones de movilización y transporte que están dificultando. Ellos dicen, hay demanda, pero no podemos acceder a los mercados. Y creo que ese es un elemento indispensable para pensar hoy por hoy. No se diga los comerciantes en las ciudades, todo este sector que corresponde al sector informal, creo que es el sector con más urgencia al cual tenemos que pensar atender. Entonces ahora, lo relevante y lo que yo quiero llevar a pensar en este espacio es que salgamos de solamente pensar en medidas concretas y particularidades. Yo creo que hay que construir este diseño consensuado, de una vez por todas respondamos integralmente a estos desafíos. Y esto quiere decir generar mayores espacios de vínculo y de acuerdo entre empleadores y trabajadores. Sabemos que ahí hay un desbalance en el poder de negociación entre ellos y difícilmente podemos o tenemos que generar estas instancias para que si ahora se nos está diciendo, al menos a corto plazo, tenemos que llegar a negociaciones trabajador-empleador uno por uno para que lleguen a acuerdos, ok, pero creo que debemos generar o pensar en mecanismos más sistematizados de apoyo y colaboración para que esto se pueda dar. E ir pensando y reflexionando a la par como una oportunidad en un sistema de bienestar y un mercado laboral que pueda estar acorde a nuestras condiciones actuales. Tenemos, por un lado, muchos dicen que las condiciones actuales son sumamente costosas para el sector empleador, que de mantenerlas así salgamos de la pandemia, muchas de las empresas van a quebrar por el costo de liquidación o el costo de liquidación que puede darse. Y por otro lado, entonces el temor es que toda flexibilización laboral que se puede estar planteando en ese sentido pueda estar desprotegiendo o precarizando el trabajo de los ecuatorianos. Para muchos otros, también mencionan, es alguna posibilidad de flexibilizar el trabajo, permitiría que si haya más empleo, tal vez en menores sueldos o menor monto, menores protecciones, pero al menos empleo. Estos son elementos que yo creo que hay que discutir, pero sobre todo, y quisiera cerrar, por ejemplo, también, primero que hay que pensar en situaciones actuales, urgentes, pensar en elementos para mediano plazo e ir construyendo y respondiendo a esta crisis, incorporando la posibilidad de crisis futuras y no solamente de épocas de bonanzas o del cortoplacismo. Y, por ejemplo, se está pensando cómo no generamos fondos de transición de empleo, cómo no generamos posibilidades de generar fondos de ahorro en donde el empleador no sea el único que cae o carga con el aporte de la jubilación patronal, por ejemplo, de una persona, sino que
pensar en que ahora el trabajador hoy por hoy es alguien que se moviliza por varios trabajos y tenemos que generar un sistema que responda en esas transiciones a lo largo de esta vida de varios trabajos, sin que esto signifique precarizar el trabajo. Y ese es el desafío, uno de los desafíos que debemos pensar. Creo que estoy, no sé si sobre el tiempo, pero nada más con esto quiero cerrar nuevamente mencionando que veo indispensable que generemos estos espacios. Si es que vimos de la experiencia de donde hubo mayor desarrollo en estados de bienestar y demás, fue cuando más organizado estuvo la sociedad, más organizado estuvo este capital social de trabajadores y demás. Creo que ahora es una oportunidad, tanto para que grupos de jóvenes, mujeres, grupos de desempleados, subempleados, los campesinos, generemos espacios de diálogo con empleadores y demás para poder estar pensando, por más pequeño o pensemos que no tiene mayor alcance esta conversación o esta discusión, comprometámonos a ir escalando en estas ideas y en estas propuestas hacia plantear esta respuesta más integral frente a las posibles pandemias que vamos a vivir a futuro también. Así que, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisca, por tus aportes. Ahora voy a dar paso a Daniela. Daniela, cuéntanos sobre el caso de Guayaquil. ¿Cuál ha sido la dinámica del manejo de la pandemia en este periodo históricamente? Las tensiones entre el gobierno central y local, que hemos visto que son evidentes. ¿Por qué es un caso distinto? ¿Qué crees tú que ha pasado con el Estado y las instituciones en Guayaquil? Te doy la palabra. Listo, gracias, Diana. Bueno, agradecer por la invitación a la Universidad Andina. Aprecio muchísimo esa institución, mi alma mater, y bueno, me alegra mucho poder contribuir en esta ocasión y en este momento, en el cual, como bien dice Francisca, es importante que conversemos, ¿no? Sobre qué nos espera. Un poco atando a lo que comentaste, Francisca, que se asemeja un poco, no necesariamente estando de acuerdo con las políticas del gobierno, pero leí en un acuerdo que emitió, si no me equivoco, el Ministerio de Finanzas, en que se establece de que las leyes se han agotado y se tiene que pensar en otro contrato social. Entonces me parece sumamente interesante que estamos hablando de esta crisis en términos tan macros, fundamentales, que como un contrato social nuevo, ¿no? Pero bueno, trataré de mantener mi intervención lo más concisa posible. Realmente quiero hablar de 4 temas. Primero, arrojar, mi especialidad no es la epidemiología, obviamente, soy ciencista política, pero arrojar primero las explicaciones que se están dando o las causas que se están atribuyendo al estado de catástrofe en Guayaquil. Utilizo el término catástrofe en tanto que es una catástrofe según el COE. El COE indica como catástrofe lo que está pasando. Eso por un lado. Segundo, quisiera conversar un poquitito sobre cuál es esta relación histórica entre Guayaquil y la pandemia, porque pareciera ser que hay allí una relación interesante, ¿no? Y luego quisiera adentrarme en 2 explicaciones o causas de la catástrofe ahora, ¿no? De la pandemia. Una está relacionada con el régimen de competencias establecido en la nueva Constitución y cómo la descentralización, el modelo de descentralización que tenemos pudiese estar afectando en el manejo, y por otro lado, en las capacidades estatales, ¿no? En sí, cuántos recursos tiene el Estado para atender este problema, ¿no? Y obviamente aquellos 2 elementos van a desembocar en situaciones políticas, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, ¿cuáles son estas explicaciones que se dan? Uno, las vacaciones. Guayaquil está de vacaciones, muchos migrantes, que tenemos una comunidad gigantesca de migrantes, tanto en Italia como en España, vienen en las vacaciones a estar con sus familiares.
Es más, la paciente cero acá, una persona que vive en España, ella es de Babahoyo, vino a Guayaquil y fue a visitar reunión familiar con todo el mundo y bueno, no vamos a culpar a la señora. Yo viajé a España también en esa época, pude haber sido yo, ¿no? Pero el tema está ahí, es un tema de movilidad humana que yo creo que es un punto interesante a tratar en un futuro, ya a nivel mundial, obvio está. Otro elemento es la inequidad. El guayaquileño, como me imagino, y Francisca, en este caso es tu experticia, el día a día, acá el guayaquileño promedio vive el día a día, tiene que salir, como diríamos coloquialmente, a zapatear la calle, a hacer los cachuelos y a llevar el verde a la casa, o sea, vivir. Entonces ese es otro elemento, ¿no? Tenemos que cachuelear, zapatear y salir a la calle y no tenemos el lujo de sentarnos en nuestras casas a, bueno, no me incluyo, estoy hablando como nombre de ese estrato puntual, sentarse en la casa y decir, bueno, voy a ver Netflix. O sea, no, tienen que salir a... por otro lado, otro elemento interesante que veo que no lo mencionan en los análisis y es el hecho de que acá está el sector exportación, por lo menos de banano, camarón y cacao. ¿Qué implica? Esos son sectores estratégicos que tienen aún que salir a trabajar, ¿no? Entonces ese es otro elemento importante, porque puede ser que todavía estemos con esta situación de contagio, pero da la casualidad que hay estas particularidades en Guayaquil, ¿no? Y bueno, estas últimas dos explicaciones o causas que no podemos determinar que son, digamos, las que realmente son las más importantes para esta catástrofe, pero las que les arrojo por allí, las dos que quiero ya tocar un poquito más a fondo. Entonces, antes de tratarlas puntualmente, quisiera compartir la historia de Guayaquil con estas pandemias, ¿no? La fiebre amarilla y Guayaquil casi que eran sinónimos, esencialmente. Lo interesante es que, bueno, la primera gran epidemia de fiebre amarilla fue en 1842. 1.500 guayaquileños murieron de una población de alrededor de 20.000. Y huyeron de la ciudad muchos también. Entonces la ciudad perdió en total 5.000 habitantes, entre los que se murieron y los que se fueron. Luego, en 1918, la misión Rockefeller envía la misión porque habían determinado que si había un laboratorio para entender cómo funciona la fiebre amarilla, era Guayaquil. Y por eso es que la misión Rockefeller va a Guayaquil, porque dice, esta es la meca de esta epidemia, y aquí nosotros vamos a encontrar por qué se ocasiona la fiebre amarilla. Entonces, es interesante cuando uno revisa los archivos históricos en Guayaquil, en que Puerto Pestilente, Vómito Prieto, o sea, es interesante ver cómo ahora somos en la BBC, en la CNN, muertos en la calle en Guayaquil, ¿no? Entonces, es un poco interesante ver cómo ha sido, digamos, la caracterización de la ciudad en ese sentido. Pero ¿eso qué implica? Y aquí viene uno de los problemas, la capacidad estatal. Guayaquil, desde la colonia, desde que se fundó el primer hospital, más o menos en 1564, ese hospital que ustedes ven fue el único hospital que fue evolucionando, cambiando, los cambiaron, se incendiaba, hacían otro por otro lado, pero en esencia casi que el mismo hospital. ¿Qué es el Hospital Luis Bernaza ahora? Si nosotros nos independizamos, bueno, si es que el proceso no tanto de independencia, sino Ecuador como república en 1830, ¿pueden ustedes creer que recién en 1970 se inaugura el Hospital Estatal en Guayaquil, Abel Gilbert? ¿Cuántos años son? Desde allí en adelante, en el año 87 se crea la ley de beneficencias. Y Guayaquil se acoge y dice, nosotros queremos que nuestros servicios, en este caso de salud, estén a cargo de la beneficencia. Entonces se crea la Junta de Beneficencia, y la Junta de Beneficencia hace cargo del Hospital General, que se llamaba en ese momento, cambia de nombres en innumerables ocasiones, y realmente solo calculemos, esa ha sido la realidad. O sea, eso es lo que está en el imaginario del guayaquileño promedio. Y aquí viene un poco la importancia también, posiblemente desde el institucionalismo, ver estos aspectos
discursivos y simbólicos que realmente llegan a tener, como podemos ver, vamos a ver un poquito más adelante, una incidencia importante en cómo se configuran las élites políticas, y no solo eso, sino las distintas decisiones que se pueden llegar a tomar. Entonces, si nos vamos hacia las capacidades, yo quiero ahora que vayamos un fast forward y nos ubiquemos en el correísmo. ¿Qué pasó en el correísmo? Si es que en el 98 hubo otro modelo de descentralización, ¿no es así? En el correísmo particularmente existe una concentración de poder. Si nosotros revisamos la Constitución, absolutamente todo, hasta aquello que está desconcentrado, termina en algún tipo de consejo en el Ejecutivo. Acuérdense que Correa tenía un particular interés en la ciencia y tecnología, y agarró el Instituto Izquieta Pérez y no, ustedes en Guayaquil, ¿qué son estas cosas? Estos pequeños terruños que tienen aquí, no, esto se va a ir al INSPI, ya no va a haber Izquieta Pérez, comenzó con los hospitales tipo A, tipo B, tipo C, es más, el gobierno le debe casi millones de dólares a la Junta. Recuerden el programa que tenían con el IES, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? La capacidad de la Junta de Beneficencia se ha visto mermada en casi 200 camas. ¿Cuántas camas promedio hay en Guayaquil para enfermos? El promedio, estas son cifras de matemático bilingüe, son 1.37 camas por habitante, ¿no? Y no quiero llegar a las comparaciones del centralismo, sino estos son datos, no sin comparar que Quito tiene más o tiene menos, son hechos, son datos, ¿no? 170 años se ha demorado el Estado en hacer un hospital. Hubo un centralismo importante en cualquier tipo de institucionalidad creada para atender temas relacionados a la salud. Son hechos. Que no hay suficiente abastecimiento, no lo hay. Y aumentando a esto, que ya nos ubicamos netamente en febrero 2020, cuando comienza esta crisis, la primera semana de marzo, el 30% de los servicios mortuarios y hospitalarios se ausentaron, pero no solo en Guayaquil, en todo el mundo se aterrorizó y dijo, yo no voy, allí verá qué hacen, yo no me voy a enfermar, yo no me voy a contagiar, y no podemos decir que eso es una particularidad del guayaquileño, eso se vio en todos, se está viendo en todos lados del mundo. Entonces, esa capacidad de atención se ha visto profundamente mermada. Y ahora que está relacionado el centralismo, lamentablemente son hechos. La OMS indica de que clave para contener la epidemia es constante exámenes, constant testing. Los exámenes en Guayaquil no se dan. ¿Y por qué? Y si se dan, tienen que ir en carro a Quito. Porque la única máquina que hace estas test PCR, si no me equivoco, se encuentra en Laboratorios Roche en Quito. Y el Estado no ha autorizado que otro tipo de exámenes se puedan hacer. Entonces acá nuestra infraestructura, simplemente el Ministerio de Salud no ha aprobado que otros tipos de exámenes se puedan llevar a cabo. Entonces, ¿por qué el enfoque en Guayaquil es controlado, no se puede manejar la situación, qué horror? Pero nadie habla de, da la casualidad que la manera en la cual el Estado central está manejando los tests es totalmente ineficiente. Totalmente, o sea, ¿cómo podemos nosotros pensar que va a poder haber una reacción adecuada si es que se demoran tanto en hacer los tests? Y es un tema de burocracia, lamentablemente. Los servicios portuarios, ¿de quién es la culpa que los cuerpos estén en la calle? ¿De quién es la culpa? ¿Eso es una competencia del municipio? No lo es competencia del Estado. Cintia Viteri no puede decidir qué hacer con los muertos. Fernando Rincón en CNN le preguntaba una y otra vez, ¿por qué hay muertos en la calle? No es competencia de ella, a pesar de sus defectos o virtudes, no es competencia de nosotros manejar los muertos, o sea, en este caso me refiero al gobierno local. ¿Y qué ve el guayaquileño promedio? En Quito, fuera del IES, las carpas, tecnología 2.0, robots, y acá, ¿qué vemos acá? Acá se mueren, acá hay cantidad de contagios, y en Quito casi no hay nada, y ya hay megacarpa. Insisto, esto puede ser
una tergiversación, puede ser algo que las personas interpretan antojadizamente, es más por la desesperación que sienten, pero esto es lo que ve el guayaquileño promedio. Esto es lo que ven las élites políticas también. Y esto me lleva a mi último punto, que son cómo Guayaquil ha reaccionado. Guayaquil ha reaccionado como siempre ha reaccionado. La sociedad civil se activa. Ahora hay 3 comisiones, 2 de ellas lideradas por precandidatos, así ya los llaman en los medios, una liderada por Guillermo Lazo y la otra liderada, aunque dice que él no lidera nada, por Nebot, por el exalcalde. Obviamente la Junta de Beneficencia está profundamente involucrada y tratando de abastecer lo que sea que haya que abastecer. Eso es obviamente una institución importantísima de la sociedad civil guayaquileña. Y sí, definitivamente se siente un vacío de liderazgo, es algo que no se necesita mayor análisis para darse cuenta de ello. Le agarró una alcaldía relativamente joven, sin estar afianzada, con una administración local propia, digamos, o sea, autóctona, entonces eso también ha afectado mucho. La alcaldesa ha hecho comentarios en ocasiones, entiendo la desesperación, pero ha tenido consecuencias estos comentarios. Y finalmente, y es el tema que personalmente me parece a mí el más apasionante de todos, es que a partir de las revueltas en octubre, en Guayaquil se ha comenzado a hablar, y en serio, a teorizar en serio, sobre la oportunidad de crear un Estado federal. Se lo está conversando en serio. O sea, cuando hablo en serio me refiero a ya no se trata tanto de hablar de que Guayaquil independiente, que las autonomías, se está pensando y dicen, perfecto, si el señor Vargas, los señores de la CONAIE quieren manejar su economía popular y solidaria, somos los primeros en apoyarlos. Vayan, sean felices. Y nosotros seremos felices con nuestro modelo de gestión local, manejando la economía como querramos, tener nuestros propios, digamos, leyes relacionadas a impuestos, leyes laborales, servicios de salud, educación. Entonces, el guayaquileño está viendo como una opción, y si ustedes revisan los distintos comentarios de los guayaquileños, por lo menos quienes son más vocales en redes sociales y quienes más opinan sobre estos temas, ya desde octubre lo están pensando y en octubre era un tema netamente económico. Ahora estamos hablando de muerte, sufrimiento, estamos hablando de temas mayores. Entonces, yo creo que nos aproximamos a una coyuntura crítica. Que va a determinar decisiones que van a determinar el futuro inmediato del país. ¿Quién sabe si el virus logra lo impensable y termina siendo el virus Guayaquil independiente? Pero bueno, eso más bien en son de broma. Pero yo creo que eso es lo que, digamos, por ahora en Guayaquil, la situación. Me he mantenido en un ámbito 100% político. Obviamente estoy segurísima que hay otro tipo de apreciaciones y otro tipo de causalidades que posiblemente sean mucho más importantes de las que yo he identificado hasta ahora, muy superficialmente, valga volver a mencionarlo. Pero bueno, yo creo que ya mi tiempo culminó. Muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias por todas tus reflexiones, también por dejar ahí algunas preguntas interesantes para reflexionar. Vamos a pasar ahora con Pablo y luego entraremos a la ronda de preguntas que ya varios asistentes están planteando. Pablo, cuéntanos, ¿cuáles son los aspectos políticos de esta crisis? Ahora sí, tal vez si puedes recoger algunas reflexiones que ha dicho Francisca, que ha planteado Daniela, y tú decirnos qué es lo que está haciendo el Estado en esta crisis, ¿no? Ok. Bueno, gracias a ustedes por estar acá, a los presentes, a los asistentes, mejor dicho.
A mí me gustaría responder a esta compleja pregunta que me acaba de hacer Diana, de una manera como ordenada. Yo voy a topar 3 puntos. El uno es el contexto, el siguiente es las implicaciones de ese contexto, y finalmente hablaré de los retos políticos principales que confronta el Estado ecuatoriano y más directamente o más inmediatamente el gobierno nacional en estos momentos. Primero que nada, yo creo que un elemento que ayuda a entender el contexto es que nos encontramos en un momento en el cual, tanto del lado de la ciencia como del lado de los estados, hay una interacción compleja entre, yo diría, una enorme cantidad de desconocimiento y la necesidad de responder eficientemente a la crisis. ¿A qué me refiero con esto? Primero, en todos los estados latinoamericanos, y el Ecuador no es una excepción, venimos de un largo periodo de desconfianza en los gobiernos y en la capacidad de los tecnócratas y los expertos para diseñar e implementar soluciones a los desafíos sociales. Probablemente alguien dirá, pero bueno, esa no fue la situación con Correa, con el gobierno anterior, ¿no es cierto? Durante los 10 años anteriores parecía que era una mezcla entre tecnócratas, expertos y populistas. No del todo. El discurso, la práctica era tremendamente anti-conocimiento, ¿sí? La salida de ese gobierno, que fue una salida bastante complicada, pues ha reforzado esta tendencia a poner en cuestionamiento la capacidad de los expertos para diseñar e implementar soluciones a los desafíos sociales. Por otro lado, tenemos efectos demostrativos que han ocurrido en la crisis esta del COVID, sumamente complicados, es decir, países avanzados, varios países avanzados que han sido nuestros puntos de referencia, Italia, España, Suecia, el Reino Unido, los Estados Unidos, han fallado de manera notable en términos de cómo traducir el conocimiento que se tiene, ¿no es cierto?, en políticas de salud pública adecuadas o respuestas adecuadas a esta crisis. Adicionalmente, la ciencia, la epidemiología, la biología, la ciencia, inicialmente en las primeras semanas del COVID, no podía mostrar, no podía ver con claridad qué es lo que pasaba con la enfermedad. ¿Sí? Era un virus completamente nuevo, había un enorme margen de incertidumbre, no se tenía ninguna experiencia o muy poca experiencia con la evolución, había una cierta opacidad en la difusión de la información, ¿sí? Y esto, fíjense ustedes que en Ecuador también jugó y jugó muy, muy fuertemente. Por ejemplo, el día de la semana pasada hubo un serio debate, y hoy día continuaba, había un serio debate sobre la cantidad de enfermos, contagiados, las cifras sobre muertes, que además este debate ocurría de manera pública, ¿no es cierto?, a la manera de un escándalo en los medios de comunicación y las redes sociales. Esto tiene que ver con la incertidumbre de lo que no sabemos, ¿sí?, de lo que la ciencia no sabe. Ahora, estas condiciones se agravan en el Ecuador, primero por el pequeño número de pruebas que se han podido realizar hasta el momento. Es decir, tenemos una fracción muy, muy pequeña de pruebas con las complejidades que anotaba Daniela, ¿no es cierto?, de ida y vuelta, de trabas burocráticas, etcétera, etcétera. Lo cual nos deja básicamente a merced de la información sobre hospitalizaciones y muertes, ¿sí? Tenemos, por lo tanto, en términos prácticos, en términos de conocimiento, una fotografía bastante borrosa
de la realidad epidemiológica del país. Lo que tenemos en realidad es una fotografía de lo que pasó hace 2 o 3 semanas, ¿sí? En términos de contaminación me refiero, en términos de la difusión de la enfermedad. Esto significa que en términos prácticos hay una gran brecha entre lo que sabemos y las decisiones que se pueden tomar en base a aquello que sabemos. En definitiva, estamos respondiendo a retos de hace 2 o 3 semanas, ¿sí? Considerando entonces estos elementos y considerando que las medidas que hemos tomado, que son medidas muy grandes, ¿no es cierto? Es decir, muy vastas, en el sentido de muy primitivas, si se quiere, ¿sí? Que ha sido básicamente la cuarentena, ¿no es cierto? El controlar el movimiento, que sabemos por experiencia internacional que funciona si es que es hecha cumplir de manera estricta, ¿no es cierto? Y que ahí hay otra variable política importante, lo mencionaba Daniela, en términos de capacidad estatal, ¿sí? La respuesta estatal en el caso de Guayaquil, entre otras cosas, ha sido tratar de reforzar esa cuarentena de manera estricta. Volveré a este en mi punto final. Bueno, pero también sabemos otra cosa, y es que a más tiempo duran estas cuarentenas, a más tiempo dura la parálisis económica, pues más daño se produce en términos de, bueno, primero del funcionamiento económico, y luego en términos de lo que decía Francisca, de empleo, de protección social, etc. Así es que la transición desde este encierro en el que estamos, desde este confinamiento, hacia otro tipo de medidas es inevitable, ¿sí? Ahora, eso plantea un conjunto de retos muy complicados. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Esta discusión, primero que nada, lamentablemente, está siendo manejada por el gobierno, los medios, los partidos políticos, los grupos de la sociedad civil y los académicos, ¿sí? De manera muy superficial. Si es que vale la pena que salga este sector o no vale la pena que salga este sector, bajo qué condiciones, etcétera, etcétera. Muy superficial. En realidad necesitamos pensar en las condiciones objetivas que permitirían un retorno razonable a niveles de actividad económica, que además por sectores tienen que ser diferenciados, como bien se mencionaba, ¿no es cierto? Y cómo vamos a monitorear, ¿sí? Porque los retos, en términos de salud pública, post pandemia, son retos de monitoreo. Es decir, ¿cómo monitoreamos la difusión del virus? ¿Sí? Primera cosa, eso significa tener muchísimos tests, hacer muchísimos tests, hacerlos de manera aleatoria, ¿no es cierto? Y eso es caro, es sumamente caro, ¿sí? Y luego, también está el reto de saber si es que la población, ¿no es cierto?, está adquiriendo inmunidad, es decir, cuál es el nivel de inmunidad en la sociedad, lo cual significa, una vez más retos en términos de testeo, que es precisamente donde hemos fallado, de manera espectacular, ¿sí? En particular, además, y esto lo mencionaba de alguna manera Francisca, necesitamos diseñar y poner en marcha medidas que protejan a las personas en alto riesgo, o que han sido más afectadas en su supervivencia económica. Y cuando digo medidas a las personas en alto riesgo, tenemos que pensar en otras condiciones estructurales. Muchas de las personas que han muerto en Guayaquil, esto lo señalaba de manera indirecta Daniela, muchas de las personas que han muerto en Guayaquil murieron en sus casas, no tuvieron acceso al hospital, ¿sí? Y no sabemos si murieron por una condición preexistente, ¿no es cierto?, de las que facilitan el hecho de que el virus, de ser algo más o menos manejable, se transforme en una situación mortal, ¿sí? Poblaciones malnutridas, con diabetes, con, no sé, una serie de hábitos que favorecen
una pésima evolución del virus. Así es, eso no lo sabemos, ¿sí? Es importante, luego está lo que mencionaba Francisca, el día de hoy el comercio, ¿no es cierto?, traía una serie de cifras sumamente preocupantes con lo que está pasando con el empleo, ¿sí? En el primer mes, las primeras 3 semanas de esta emergencia, pues la modalidad de empleo predominante para aquellos que tenemos un empleo formal, ¿no es cierto?, que somos pocos, ¿sí?, era el teletrabajo, ¿sí? Pero hoy en día sabemos que la modalidad de empleo es la suspensión de actividades de un conjunto de empresas. Es decir, hay un montón de personas nuevos, ¿sí?, que han dejado de percibir su salario y que van a dejar de percibir su salario por un tiempo previsible de por lo menos 3 meses, si es que no 6 meses, y en algunos casos, si es que las empresas colapsan, ¿no es cierto?, de una vez y para siempre. El reto entonces, decía, es movernos de esta medida brusca, enorme, que es la cuarentena, que es el confinamiento, hacia respuestas más finas, más granulares, más basadas en información, más basadas en la ciencia local, no necesariamente en la ciencia internacional, porque la experiencia de Italia no es la experiencia del Ecuador. Y movernos hacia unas respuestas más finas será posible solo con un fortalecimiento selectivo de las capacidades estatales. Y aquí entro al aspecto más profundamente político de mi intervención, y con esto quiero cerrar. Tenemos una catástrofe biológica, ¿sí? Pero la respuesta tiene que ser colectiva y política, y así ha sido una respuesta colectiva y política en la cual algunos estados han sido muy eficientes, Taiwán, Corea del Sur, relativamente eficientes como China, ¿no es cierto?, extraordinariamente creativos como Dinamarca, ¿sí?, y otros que han fracasado miserablemente. Voy a citar los que a mí me parece que son un fracaso total. En Europa, España, Italia, moderadamente Francia, eran Europa, ya no lo son, ¿no es cierto? Ahora, desde el Brexit ya no lo son. El Reino Unido ha sido un desastre. Lo que tomó para que el Reino Unido pudiese poner en marcha sus capacidades seriamente disminuidas del sistema público, fue, bueno, que el señor Boris Johnson se enfermara y casi se muriera. Estados Unidos es un desastre. No hay coordinación del Estado federal, cuando el Estado federal debería estar coordinando, tiene las capacidades para coordinar, o mejor dicho, tenía hasta hace unos pocos meses la capacidad para coordinar esa respuesta federal, pues simplemente no está pasando eso, y uno puede mirar una serie de diferencias. Por ejemplo, la respuesta y esto para las reflexiones sobre el federalismo que decía Daniela, ¿no es cierto?, la respuesta del Estado de Nueva York, ha sido una respuesta bastante menos ordenada y menos eficiente, ¿no es cierto?, que la respuesta del Estado de Illinois, donde la gobernadora, rápidamente basada en la ciencia de lo que se tenía en ese momento, una evaluación sensata de lo que estaba ocurriendo en el Estado, y comparando la experiencia internacional más el conocimiento que se iba creando momento a momento en el potentísimo sistema de educación superior y de investigación en Illinois, pues efectivamente logró crear una respuesta mucho más eficiente, y se puede comparar entre los estados, la respuesta es completamente diferente.
No así el Estado federal. El Estado federal ha sido completamente, yo diría, ha oscilado entre el pánico y el no me hago cargo. ¿Sí? Voy a dejar eso a un lado, ¿no es cierto? Y luego podemos ver otros dos casos más o menos cercanos a nosotros, ¿no es cierto? Dos estados federales que han implementado respuestas completamente diferentes. Argentina, una respuesta rápida, eficiente, el número de casos fue importante, ¿no es cierto?, pero ha empezado a bajar, más o menos ha controlado el brote, ¿no es cierto?, y Brasil, el Estado federal completamente perdido. La respuesta ha venido de los estados individuales, digamos. Sao Paulo, por ejemplo, hizo una respuesta bastante eficiente, mucho antes que cualquier otro estado dentro de Brasil, y por lo menos, yo diría que mejor que la de Nueva York. Ok, pensemos en nuestro estado. Inicialmente se hicieron una serie de cosas dentro de los parámetros que yo llamaba grandes, bruscos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo estamos preparados para cumplir con el reto siguiente, con el escenario post-coronavirus? ¿Sí? Porque eso es lo que nos toca hacer. ¿Sí? Yo creo que el reto político principal está compuesto de dos elementos. Primero, hay que fortalecer la capacidad estatal para coordinar las respuestas sociales y económicas a los impactos de la crisis. Es un primer gran reto. Y un segundo gran reto es fortalecer la democracia liberal en el país. Y las dos cosas no pueden ir por separado, tienen que ir juntos. ¿Por qué digo democracia liberal en el país? Porque salíamos de un periodo donde la democracia liberal simplemente se fue deteriorando de manera muy acelerada y no hemos logrado recuperar eso. ¿Sí? Estoy publicando un artículo en Ecuador Debate. Cuando se normalice toda esta situación, van a poder entrar más en detalle sobre esto, o van a poder leer por qué es importante esto de fortalecer la democracia liberal en el país. Ahora, respecto del salir hacia una estrategia diferente, hacia una estrategia que nos permita ir reactivando el país en todo sentido, ¿sí? Con medidas más finas, más granulares, ¿sí? Significa, decía yo, desarrollar mayor capacidad estatal. Pero esto puede crear interacciones potencialmente contradictorias entre esos dos elementos, entre fortalecer la capacidad estatal y fortalecer la democracia liberal. Voy a ponerlo solamente de manera muy simple para terminar y dejar paso a las preguntas, ¿no es cierto? A más poder estatal, más vigilancia. No es posible hacer monitoreo sin vigilancia, ¿sí? A mayor poder estatal, mayor tensión con los poderes locales, ¿sí? Y no estoy pensando solamente en Guayaquil, estoy pensando en Quito, estoy pensando en Cuenca, estoy pensando en Manabí, ¿no es cierto? Donde los poderes estatales, donde los poderes locales a veces tienen la capacidad de coordinar con el gobierno y otras veces no. Otras veces están por delante, otras veces están por detrás. A mayor poder estatal, mayor demanda de recursos para el Estado, ¿sí? Porque todas estas medidas son sumamente caras. No vamos a poder generar un estado de bienestar ni de la noche a la mañana, ¿no es cierto?, por los obstáculos de economía política que decía Francisca, ni tampoco nos va a salir barato. Y tampoco cambiar la estructura del Estado de unitario a federal va a ser ni medianamente barato. A mayor poder estatal, mayor potencial para violaciones a las libertades civiles. ¿Sí? El Estado es dominación y no puede ser sino dominación. Y muchas veces esa dominación se ejerce contra las libertades civiles de los ciudadanos. A mayor poder estatal, finalmente,
hay una mayor tensión de privilegiar la eficiencia por sobre el proceso democrático. Sobre esto es clarísimo lo que pasó en las primeras 3 décadas del siglo XX. Para ponerlo de manera muy simple, la eficiencia llevaba a la generación de las dictaduras y los estados totalitarios. ¿Sí? Europa dejó prácticamente de ser una tierra democrática y se convirtió en una tierra de estados totalitarios. El fascismo de Mussolini, el estalinismo soviético, la dictadura nazi en Alemania, ¿no es cierto?, la dictadura de Franco en España. Así es que las interacciones potencialmente contradictorias entre estos dos elementos que deberíamos desarrollar simultáneamente están ahí, no podemos ignorarlas, tenemos que pensar en ellos, ¿sí? Y simplemente quisiera con esto terminar, ¿no es cierto?, ¿cuál sería la necesidad imperiosa desde un punto de vista político para avanzar hacia manejar ese reto político principal? Les va a sonar un poco raro. Primero, hay que fortalecer y darle importancia al legislativo. El legislativo es el poder democrático por excelencia en una democracia liberal. Si nos interesa preservar la democracia liberal, tenemos que preservar al legislativo y darle mayores poderes. Es importante desarrollar además controles democráticos sobre las agencias estatales y sus acciones. Muchas agencias estatales van a salir renovadas de acá, ¿sí? Y muchas de ellas no tienen sistemas de vigilancia y necesitamos que hayan sistemas de vigilancia ciudadanos. Quisiera terminar simplemente con esto y una vez más agradecerles por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Muchas gracias, Pablo, también por tu análisis y tus aportes. Vamos a pasar ya a la ronda de preguntas. Nos han llegado muchísimas preguntas de parte de los asistentes a esta mesa redonda. Yo voy a tratar un poco de agrupar las preguntas, espero no dejarlas fuera a ninguna, o espero que al final de esta conferencia, digamos, todas hayan sido en cierta medida respondidas. Primero quisiera plantearles algunas preguntas que se han hecho para todos los panelistas, para que todos las puedan considerar en el momento de responder ya sus preguntas más específicas que voy a decir después. Entonces, ahorita les voy a decir solo un par de preguntas en general para todos y luego voy a plantearle unas preguntas específicas que han sido planteadas primero para Francisca, ¿sí? Entonces, una pregunta importante ha sido, ¿qué prioridad tuvo efectivamente la salud en las políticas públicas de las 2 últimas décadas? O sea, podríamos analizar qué pasó con la salud en estas 2 últimas décadas y cómo lo podemos entender hoy en día en relación a la pandemia. Otra pregunta también ha sido un poco si es posible despolitizar el manejo de la emergencia, es posible despolitizar, digamos, la forma en la que se está llevando a cabo esta crisis y considerando todo el escenario del que ustedes nos han hablado, del escenario económico, del escenario político, del escenario de informalidad, del escenario de crisis sanitaria en Guayaquil, hay otros temas que también surgen y cabe preguntarse, y no muchos están hablando de esto, y es el tema de la seguridad, de la delincuencia. Han empezado a haber muchos casos de saqueos, entonces algunas personas preguntan, bueno, cuando volvamos a esta nueva normalidad, ¿sabemos cómo se va a llevar el tema de seguridad, el tema de los saqueos? Es una pregunta que por ahí nos hicieron. Esta es una pregunta para todos, como les dije, y ahora voy a pasar con algunas preguntas específicas que fueron hechas para Francisca. Yo he tratado un poco de agruparlas para que tú puedas manejarlas mejor. Primero, Francisca, muchas personas nos preguntan que, considerando el escenario que tú has mencionado de alta informalidad, de poca cobertura social, ¿cómo logramos no precarizar el empleo? ¿Cómo logramos hacer este nuevo, como decía Daniela, contrato social? ¿Cómo hacemos esta reestructura integral sin precarizar el empleo? ¿Qué rol tiene el Estado en este escenario? También preguntaron mucho cómo la academia puede aportar
con soluciones reales al tema económico, porque al parecer no han habido muchas alternativas consensuadas. Te doy la palabra, Francisca. Gracias. Gracias a todos quienes preguntaron. Por ahí también fui anotando. Espero poder responder. Y quiero iniciar con esta reflexión que hace Pablo, que puede sonar difícil, pero el fortalecer la democracia liberal. Yo creo que hemos visto, vemos con temor el que no va a ser rápido, el que esto no va a salir barato. Pero también quiero poner un elemento ahí y que no queremos violencia. Creo que esto es bien importante y desde ahí construir esta democracia liberal, esta acción colectiva conjunta, este trabajo de respuesta no solo desde los intereses políticos, además en este escenario electoral en el que nos encontramos y con un gobierno sumamente débil. Un gobierno nacional sumamente débil, con gobiernos locales que están respondiendo. Es interesante lo que está haciendo el prefecto de Carchi, es interesante lo que está haciendo el prefecto de Manabí, muy interesante lo que está haciendo el prefecto de Azuay, interesante lo que ha hecho el alcalde de Quito. Todos tienen también sus críticas, pero empezamos a ver que hay una respuesta y yo en ese sentido digo, cuando estamos hablando de acción colectiva, la academia, desde donde ustedes estén, desde donde nosotros estamos. En verdad, pensar en cómo construimos espacios de diálogo, pero espacios de llegar a concretar cosas con distintos actores a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, digo para iniciar, porque yo creo que esto debe ir construyendo más, pero por ejemplo en la facultad donde yo trabajo, empezamos con esta reflexión, escribir un boletín, ahora hacer diálogos, pero ojalá esto se traduzca en propuestas de levantamientos de fondos, en donde estamos buscando responder, por ejemplo, en el tema de la distribución de alimentos con la economía popular y solidaria. O sea, digo, creo que ahorita nos toca ser sumamente creativos porque va a haber un desempleo, un mayor desempleo, mayores dificultades laborales y tenemos que ser creativos en generar, por ejemplo, salidas y empleo. Pero aquí quiero decir, bueno, dos cosas sobre eso. Generar salidas, generar alternativas, en donde creo que ahí podría, desde estas capacidades selectivas que el Estado podríamos estar pensando en construir, el Estado puede estar pensando en programas si es que hay ciudadanos organizados que están planteando estas alternativas, cuentan con estos recursos, el Estado apalancar. Y aquí digo porque a mí sí me da mucho temor que las alternativas que planteemos se queden como temas privados, descentralizados, en donde es el rol del gobierno y es el capaz de poder escalar en esto para dar una salida a quienes más necesitan. No podemos estar esperanzados en el grupo de empresarios o, en este caso, algunos banqueros, algunos empresarios, algunos académicos de hacer fondos, de hacer alternativas muy aisladas, si no se articulan con el Estado. Entonces yo creo que esas son las capacidades selectivas que debemos fortalecer en el Estado y nosotros como ciudadanos estar en la discusión y en la organización, ahora sí pienso, hacia plantear respuestas en temas de salud es la prioridad, respuestas en temas de alimentos. Yo creo que ahí hay una oportunidad de generar de empleo a futuro muy grande en nuestro país porque podemos exportar alimentos. Necesitamos exportar, podemos exportar alimentos. Hay en cambio países con déficits de este tipo y nosotros si es que nos organizamos mejor, podríamos hacerlo de mejor manera. Ahora, entonces ahí voy a... sí, hay algunas preguntas que veo un señalamiento. El gobierno lo ha hecho bien o mal en términos de la salud, o es posible tener hoy por hoy un contrato laboral o un contrato social nuevo y demás. Yo diría, hay una falta de liderazgo actual y ha habido muchos errores como los que hemos visto. No sé si más y menos en este país que en otros, pero no hemos respondido bien. Entonces, eso hay que construir. Está por construir. O sea, puede no mantenerse así, de débil la situación, si es que sí construimos y vamos más allá de esta superficialidad a la que se están respondiendo algunos de los actores.
que creo que sí es posible responder cuando también vemos estos casos como los gobiernos locales que yo te mencionaba hace un momento. Estamos hoy por hoy, yo creo, frente a a un gobierno con tecnócratas que quieren responder, pero sin una base social. Y además que están ya de salida. Entonces, el escenario no es mayor, pero nos guste o no, con esos tenemos que trabajar y que nos vaya bien. Entonces, ahora yo digo, lo peor como actitud es aislarnos, lo peor como actitud por el escenario posible de violencia, que a mí me preocupa, lo que Daniela menciona de Guayaquil, es preocupante pensar que eso esté dándose, porque eso no es un proceso pacífico, tranquilo y que pueda salir con buenas alternativas. Pensemos en la seriedad y asumamos con seriedad las consecuencias de llevar estas críticas hasta el final. Entonces, de ahí de los estudiosos de la movilización social, de las revoluciones sociales y demás, la etapa posterior a esa es muy dura para una sociedad. Yo creo que eso no es algo que podemos aspirar y estamos a tiempo. Entonces, estamos a tiempo para ir en este escenario buscando, yo diría, no tendría yo la respuesta de cómo no precarizar el empleo. No tendría yo la respuesta de cómo podemos, y enhorabuena que no lo tengo ni yo ni nadie, porque justamente de eso se trata. O sea, con el diálogo, que quiere decir con el consenso de algunas partes, tenemos que llegar a esa salida. No viene al caso el que nos pongamos del lado solo de los trabajadores o del lado solo de los empresarios. Tiene que darse ese vínculo y ese diálogo, porque si no, no hay alternativa. Entonces, en ese sentido, bueno, hasta ahí creo que eso es lo que puedo responder por el momento. Gracias, Francisca. Definitivamente hay un montón de temas que quisiéramos tratar y de discutir hoy, pero a veces el tiempo nos apremia. Vamos ahora a pasar a unas preguntas muy específicas también que le han hecho a Daniela sobre el caso guayaquileño. Han preguntado mucho sobre el modelo político, económico, social de Guayaquil, ¿no? Liderado por la alcaldía de Guayaquil, por el modelo local, digamos. En este sentido, preguntan, bueno, ¿acaso son solo factores externos los que explican la crisis guayaquileña? ¿Cuáles son los factores internos? ¿Cuál es la responsabilidad local, digamos, en esta crisis? Y en este sentido también, ¿cómo podemos entender la estructura social, ¿no? Sabemos que en Guayaquil hay mucha desigualdad, mucha inequidad. Eso tiene que ver con también la forma en la que se ha agravado la crisis en Guayaquil. Entonces, tal vez detallar un poco más sobre esto, sobre tu opinión respecto al modelo liderado por la alcaldía y también relacionado con esto, ¿cuál es el rol que están jugando los líderes políticos en Guayaquil y a nivel nacional en este año preelectoral? O sea, ¿cómo entendemos un poco qué está pasando en Guayaquil también de cara a este año preelectoral, que también devela mucho las tensiones que existen entre los distintos grupos que están tratando de liderar, digamos, un poco la emergencia? Y finalmente, una pregunta que me parece muy interesante y que está concatenada con otras es, ¿qué piensas tú sobre el tema de la beneficencia en Guayaquil, ¿no? ¿Cuál ha sido el rol de la Junta de Beneficencia que fue creada entre sus muchas tareas para preocuparse por el tema de salud? Nos preguntan aquí, ¿a qué se dedicaron finalmente si hoy en día hay un problema de salud? Y también un poco si tal vez la beneficencia en Guayaquil, que viene del sector privado, está un poco posicionándose en detrimento de la institucionalidad del Estado. Entonces, bueno, dejo estas preguntas aquí. Hay un poco más, pero creo que por el tiempo no vamos a lograr abordarlas todas. Gracias, Daniela. Listo, gracias. Bueno, antes de contestar las preguntas, quiero hacer unas precisiones. Primero, como bien cuando inicié mi intervención dije, yo solo voy a hablar de dos posibles explicaciones. Yo no creo que exista una explicación para entender fenómeno como el que estamos viviendo ahora, ni cualquier otro fenómeno social, dicho sea de paso. Y dentro de las que mencioné, aparte de mencionar las capacidades estatales, que creo yo me basé en hechos, y el régimen de competencias, que nuevamente si ven la Constitución, ahí está clarito, las 400 y pico de páginas o artículos, está claro.
yo mencioné inequidad y no adentré en inequidad porque, bueno, no es algo que ahora, digamos, podemos establecer una causalidad de que es fruto del famoso modelo exitoso, porque así es la burla, el modelo exitoso. Si esto fuese una catástrofe climática, si esto fuese algo de que Guayaquil se inundó, ahí yo pudiese indicar, sí, hay un chorrototón de estudios que demuestran que Guayaquil no es una ciudad que está planificada para una resiliencia en caso de una catástrofe climática. Y eso recae 100% en la administración, la planificación urbana, competencia del municipio. Pero ni la salud ni la educación es competencia del municipio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reclamar algo que no es la competencia de? Entonces, más bien mi postura iba por cómo le reclamamos algo al modelo exitoso de administración municipal descentralizado, algo que no le compete, ¿no? No puede hacer nada con los cuerpos. ¿Cómo le reclamamos? Yo llegué de España el 22 de febrero, había una mesita, un cartelito del Ministerio de Salud, competencia del Ministerio de Salud, nadie me preguntó a mí que de dónde vine, que si tengo fiebre, que si estoy enferma, nadie. Eso no es labor del municipio, lamentablemente, o sea, y con esto también otra cosa que quiero mencionar es, quien no cuestiona un modelo, cuantos años tenga, puede tener 6 meses un modelo, quien no cuestiona un modelo está mal. Y lamentablemente en Guayaquil no se cuestiona el modelo de gestión y debe de cuestionarse. Pero lamentablemente ahora pareciera ser que no existe una causalidad directa entre el modelo de gestión municipal y la crisis sanitaria que existe, porque no tiene las herramientas constitucionales, y mucha de la pugna política ha sido Cynthia Viteri, que estemos de acuerdo no con ella, que dice, déjenme a mí hacer las cosas porque ustedes las hacen mal, ¿ya? Ese ha sido, digamos, lo que ella ha dicho constantemente. Yo no digo que sea cierto, yo creo también que en estas ocasiones el Estado debe de justamente tratar de controlar y utilizar lo que tiene en sus manos para hacerlo. Entonces, por ese lado, tampoco quisiera utilizar la palabra se politiza la respuesta. Es que la respuesta tiene que ser politizada. La política como mala palabra es algo que tenemos que eliminar de nuestra cultura. El que algo se politice implica que tiene la importancia suficiente para exigir que toda la sociedad canalice sus energías hacia la solución de un problema que es tan serio que es político. Luego está, como por ahí leí en las preguntas, como mencionó Marco, el electoralismo. Sí, estamos en época preelectoral, todo vale. Y yo creo que somos ingenuos en no darnos cuenta de que todo vale. O sea, lo siento, deal with it. Y que los actores políticos se están portando de determinadas maneras porque van a sacar algún tipo de rédito. Ustedes, si no estuviesen en una contienda electoral, no lo harían. Entonces yo creo que hay que ser un poco realistas también cuando analizamos esto, y no quiero justificar ni decir que está bien, ojo, sino que son cosas que van a suceder. Y sobre la Junta de Beneficencia, puntualmente, regreso al dato que ofrecí originalmente. Son 170 años en donde no hubo atención por parte del gobierno central. ¿Qué pasó de 1830 a 1970? Entonces, y por último, la Junta no tiene competencia, peor aún, competencia va a tener en solucionar los temas de COVID y demás. La Junta se ha puesto a disposición, lo que sea, muertos, enfermos, se ha puesto, digamos, a trabajar con el tema. Ahora, yo quiero finalizar con un quote que encontré justamente por este conversatorio, perdón, mesa redonda, investigando sobre la historia de las pandemias en Guayaquil y demás. Encontré esta cita.
Dice, la historia nacional ha sido escrita principalmente por la serranía. Ella refleja la procedencia estrictamente regional del material referencial. Los guayaquileños hemos aportado poco a la historiografía ecuatoriana, porque poco hemos hurgado en los fondos documentales existentes. Y habiendo aprendido la historia patria de textos incompletos, nos hemos quedado con un trauma psicológico, convencidos de que Guayaquil prácticamente carece de pasado. Que conste, sí, que la culpa es nuestra, porque nadie nos ha impedido llenar esos vacíos, sino nuestra propia desidia. Guayaquil es un sector desconocido para las ciencias sociales en el Ecuador. Tenemos ideas muy caricaturescas al respecto, sobre estas mafias en la Junta de Beneficencia, qué hacen con la plata de la lotería, sobre un guayaquileño profundamente ignorante, sobre una maquinaria política como mafiosa, como con caballo y el arma y gritando carajo, o sea, pero el sistema político guayaquileño, si hablamos de un subsistema político, es profundamente complejo, profundamente sofisticado, muy sofisticado, y culpa de que se repitan una y otra vez todas estas ideas más o menos mitológicas de Guayaquil, es el guayaquileño, es de no, justamente universidad, el de no apoyar más las ciencias sociales, ¿no? Hay universidades que lo hacen, pero a mí me encantaría una ciencia social mucho más robusta de la que ya hay en Guayaquil. La Casa Grande ha sido siempre una gran excepción, me enorgullezco formar parte de esa institución, pero nos hace falta eso. Nos hace falta eso para justamente con mucha más fortaleza criticar el modelo de gestión exitoso, porque eso tenemos nosotros en deuda con la ciudad, con el país. Pero también pido a mis colegas, y también a las preguntas que he leído, que traten de entender la realidad política, social, económica de Guayaquil, tal vez desde una mirada menos mítica, ¿no? Eso ayudaría muchísimo, es más, a comprender. Y por último, quiero tomar un temita sobre el federalismo. Son ideas. Con esto, personalmente yo no creo que son radicales, yo creo que, insisto, hay que repensarse, no creo llamarlo seccionalismo, Guayaquil no quiere, no dudo que quiera salir del Ecuador, no ser parte del Ecuador, nuevamente es esta imagen caricaturesca, pero yo creo que es importante pensarnos el régimen de competencias. Yo no estoy hablando de un federalismo, por si acaso, yo digo, pensemos el régimen de competencias. Si tuviésemos otro, tal vez allí cabría la crítica profunda al modelo exitoso. Pero da la casualidad que en este caso no tenemos la competencia para hacerlo. Entonces sería bueno repensarnos en futuras pandemias. Bien dice Francisca, necesitamos lo local y lo nacional. En este caso no hay como el local responder como debería de hacerlo. Mencionas a prefectos, mencionas a alcaldes de otras provincias y cantones, y totalmente, hay un margen de acción, 100%, pero ¿están abrumados como lo está Guayaquil? No. Esa es la gran diferencia, esa es la variable, yo creo que va a cambiar las dinámicas. Es como que le tocó al niño malcriado la enfermedad. En este sentido, en relaciones Estado-gobierno local, ojo. Y bueno, discúlpenme si me extendí. Gracias, Daniela. Finalmente le vamos a dar la palabra a Pablo. Para él también ha habido muchísimas preguntas. Yo voy a comenzar con algunas que se han planteado y me parecen muy interesantes respecto a lo que Pablo ha dicho. Primero, ¿hasta qué punto la desconfianza en los datos epidemiológicos responde a las propias deficiencias de la investigación científica? Alguien pregunta cómo caracterizaríamos las capacidades científicas del país en este sentido. Por otro lado, ¿consideras que el Estado ecuatoriano fue disminuido en los últimos 10 años y que el sistema de salud fue desmantelado? Y podríamos decir que eso también es un legado, digamos, que hoy en día nos está pasando factura. Respecto a los modelos que tú tal vez habías planteado respecto de países exitosos y cómo han manejado la crisis, me parece muy interesante también esta pregunta que dice que, bueno, Alemania es un Estado descentralizado que ha controlado muy bien la pandemia. Por otro lado, España es también descentralizado, pero ha sido nefasto el control de la pandemia. Entonces, en este sentido,
¿No será más bien un asunto de cultura, de diálogo y acuerdo, más que un modelo de descentralización o no? Y finalmente, respecto a lo que tú dijiste sobre esta propuesta de una democracia liberal, ¿estamos listos para una democracia liberal? ¿De qué tipo de democracia estamos hablando en un país como Ecuador? ¿La socialdemocracia puede coexistir con una democracia liberal? Es algo que han planteado. Y finalmente, si podrías profundizar sobre esta vigilancia del legislativo y la importancia que tiene para este periodo y para el periodo post-COVID. Bueno, son muy buenas preguntas, muy complejas. Voy a tratar de... a ver, voy a empezar por la última. Hay una de las ventajas que tenemos de la época en la que vivimos y una de las cosas más interesantes que está pasando en esta crisis es que tenemos una abundancia de datos que están abiertos a todos los ciudadanos. Se necesita un cierto entrenamiento para muchos de ellos, ¿no es cierto? Pero para muchos otros no. Uno de los grandes fuentes de datos sobre calidad de la democracia en el mundo y en América Latina en particular, ¿no es cierto?, que además toma en cuenta el caso del Ecuador, es Varieties of Democracy, VDEM. Ustedes pueden entrar a la página web, no necesitan hacer gran cosa, ¿no es cierto? Ustedes pueden tener acceso al informe que publica VDEM, no solamente del estado de la democracia en el mundo, tienen cubierto todo el mundo, sino además al informe específico sobre Ecuador. ¿Qué es lo que destaca el informe global? Y no es el único informe global que ha sido preocupante, porque recordemos que la crisis del coronavirus en realidad ha creado cosas nuevas, pero muchas cosas, muchas tendencias, simplemente las ha resaltado, si se quiere, potenciar. El informe del año 2019, del año pasado, que se publicó, me parece que en febrero de este año, de VDEM, muestra que la democracia liberal en el mundo ya venía en decadencia en la última década. Al igual que la economía ecuatoriana ya venía en decadencia por lo menos desde el año 2014, ¿no es cierto? Y esa decadencia ahora simplemente se ha intensificado, ¿no es cierto? Si miramos en términos históricos, la democracia liberal en el Ecuador, o si se quiere, la faceta liberal de la democracia, porque la democracia es un concepto complejo que incluye un conjunto de dimensiones. Una de esas dimensiones es la dimensión liberal, ¿sí? Si uno mira en términos históricos cómo se ha comportado esa dimensión liberal, es muy pobre. Siempre ha sido uno de los factores más débiles de nuestra democracia, ¿sí? Y precisamente por eso es que todos estos riesgos, todas estas tensiones de las que yo hablaba, ¿no es cierto?, pueden exacerbarse y terminar en nombre de la eficiencia, en nombre de la urgencia, pues una vez más rompiendo con la democracia liberal en el país, ¿sí? Si pueden convivir la democracia liberal y una socialdemocracia, por supuesto que sí. La socialdemocracia se procesa dentro de las instituciones liberales. Francisca mencionaba el trabajo de Gosta Spin Anderson sobre los estados de bienestar. Y los estados de bienestar surgen, ¿no es cierto?, a través de procesos democráticos, ¿sí? Una de las grandes banderas de organización, incluso, del movimiento obrero sueco, ¿sí?, a diferencia de otros movimientos obreros, ¿no es cierto?, fue luchar por la democracia y mantener la democracia todo lo posible, hasta donde se pudiera,
¿sí? Y la democracia sueca es una de las democracias que sobrevivieron a las tensiones de los primeros 30 años del siglo XX. ¿Qué significa fortalecer el legislativo? Significa no gobernar por decreto. Empecemos por ahí, ¿sí? No gobernar por decreto significa darle espacio al legislativo a que procese las leyes que se envían como urgentes, por ejemplo, ¿sí? No exagerar presiones, ¿sí? Si la ministra del Interior sale el día viernes a decir que ante yo creo que fue un momento de descuido, ¿no es cierto? No creo que lo haya estado pensando en serio, pero lo dijo, ¿sí? Si la ministra de Gobierno, ante la pregunta de un periodista sobre si se está considerando o no la muerte cruzada, que es una disposición constitucional, ¿sí? La ministra dice, bueno, tenemos que usar todos los mecanismos para que esto salga adelante. Eso es una manifestación de una tentación autoritaria. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Bueno, más o menos lo que hicieron todos los gobiernos que lograron sobrevivir a grandes crisis anteriores. Y no digo en el Ecuador, ¿sí? Esto es hacer el trabajo que uno tiene que hacer como ministro de gobierno, que es negociar con el legislativo, negociar con las bancadas, poner de acuerdo a todo el mundo, llamar a todo el mundo a donde debe sentarse. Y por todo el mundo me refiero, por ejemplo, ¿no es cierto?, no solamente al fútbol, no solamente a las cámaras de la producción, también a los partidos políticos. ¿Sí? Y también, por supuesto, a las organizaciones que tienen que estar debatiendo estos temas. Por ejemplo, si no hay organizaciones de mujeres que tengan acceso al proceso legislativo, las mujeres van a ser ignoradas. Las organizaciones de mujeres tienen que estar en ese proceso. Si no hay organizaciones indígenas que estén en el debate legislativo, ¿sí?, las organizaciones indígenas van a ser ignoradas con serias consecuencias para un elemento esencial de nuestra economía y que ha funcionado bastante bien, ¿no es cierto?, que es la agricultura. ¿Sí? El caso de Alemania efectivamente es un caso bien interesante. Ahora, es un caso bien interesante para contrastar con España, ¿no es cierto? Pero yo quisiera referirme, de hecho, a lo que sí sabemos en una comparación que hizo Daniel Ziblatt de la Universidad de Harvard, en la que comparó Italia y Alemania. ¿Sí? Si ustedes tomaban el momento de formación de estos estados modernos, ¿no es cierto?, ustedes habrían apostado a que Italia habría terminado siendo un estado federal y Alemania un estado unitario. Y sucedió lo contrario. Italia es un estado unitario, ¿no es cierto?, y Alemania es un estado federal. ¿Por qué? Y aquí algo para que lo reflexionemos en conjunto, Daniela, porque yo soy de esos cientistas sociales que reconocemos la ignorancia sobre Guayaquil y queremos aprender más, y por eso vamos a trabajar en una investigación conjunta. Ojalá consigamos todos los fondos que debemos conseguir. Todas estas cosas son, ¿no es cierto? Pero Alemania termina siendo un estado federal, ¿sí?, porque al momento de formación del Estado Nacional, habían varios competidores por el centro, ¿sí?, pero varios competidores con más o menos el mismo nivel de, digámoslo así, modernidad en el sentido de organización social, ¿sí?, y más o menos el mismo nivel económico. ¿Sí? Ustedes tienen Prusia, sí, Prusia puede haber sido uno de los centros, ¿no es cierto? Pero otro centro potencial era Hamburgo, otro centro potencial era Renania, ¿no es cierto? Fue el equilibrio
entre esos pequeños estados poderosos, ¿no es cierto?, lo que permitió el federalismo en Francia. En Italia no. En Italia, ¿sí?, el centro más desarrollado en términos tanto económicos como políticos, esto es de modernización estatal, ¿sí?, era el Piedemonte. ¿Sí? Y todas las demás regiones pues no podían competir. Creo que el caso es relativamente similar para Ecuador. ¿Sí? En el momento del surgimiento del Estado Nacional y durante todo ese siglo de ignorancia, que bien lo señalaba Daniela, ¿sí?, la parte políticamente más desarrollada, la que controlaba los ejércitos y la que controlaba mal que mal la vida económica del país, ¿sí?, era Quito. ¿Sí? Es solamente a partir de más o menos 1860, ¿no es cierto?, que hay un cambio en las relaciones a favor de Guayaquil, ¿no es cierto? Y luego en el siglo XX hay una serie de cambios que oscilan entre las dos regiones, ¿no es cierto? Pero finalmente Quito sigue siendo el centro. Quito sigue controlando el ejército. ¿Sí? ¿Quién ha desplegado las 3.000 tropas que están en Guayaquil? Quito. Esto no significa, ¿no es cierto?, que esté abogando por continuar un Estado centralista o hipercentralista, ¿no es cierto?, que es claramente disfuncional en una serie de cosas. Sobre el estado de a ver, yo creo que hubieron dos pérdidas fundamentales en la década pasada. La una fue que perdimos la democracia liberal, no es mayor novedad, esa ha sido nuestra trayectoria histórica, ¿no es cierto? Como dije, no la hemos recuperado, en eso difiero del informe de Vidal, que dice que sí, que lo hemos recuperado, sus propios datos indican que no. La otra gran pérdida fue una coordinación, fue perder una ventana de oportunidad para la coordinación de capacidades estatales que estaban ahí y que podían haber sido reorganizadas. Con Francisca estamos llevando a cabo, estamos prácticamente finalizando ya una investigación sobre el estado del Estado, ¿no es cierto?, qué pasó ahora, qué pasó en la década pasada, qué tenemos ahora, ¿no es cierto? Y uno de esos componentes es el sistema de salud. ¿Sí? Yo no estoy a cargo de esa parte de la investigación, pero nosotros compartimos los resultados de investigación, digamos, en el proceso, ¿no es cierto? Y la investigación mostraba, ¿sí?, que el compañero que llevaba a cabo la investigación mostraba que, en definitiva, el Estado había logrado penetrar bastante más en el área de salud, ¿no es cierto? Que eso implicó pongámoslo, y perdón por el neologismo, una estatalización en su mayor parte del servicio de salud, pero sin lograr un sistema de salud. Porque un sistema de salud no es solamente proveer servicios de salud, es tener investigación, ¿sí? Es tener la posibilidad de reclutar al Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, las mentes más brillantes de este país en epidemiología. ¿Sí? Ahora, ¿dónde están las mentes más brillantes de este país en epidemiología o en virología o en biología molecular? No en el Ministerio de Salud. ¿Sí? Están en nuestras universidades. Y en nuestras universidades, muchas veces, y aquí valga el mea culpa, ¿no es cierto?, muchas veces estos son compartimentos de estanco, ¿sí?, donde la Facultad de Salud o de Medicina, como quiera que se llame, ¿sí?, no dialoga con la Facultad de Ciencias Sociales, a pesar de que estén en el edificio contiguo. O
no sé, la información esencial que podríamos compartir incluso en términos metodológicos, ¿sí? Simplemente no pasa del un lado del pasillo al otro. Yo hago investigación en ciencia política, en economía política, ¿no es cierto? Y mis modelos de investigación en términos cuantitativos son derivados de la epidemiología, ¿sí? Las curvas estas que ustedes han visto todos los días, a las cuales nos hemos acostumbrado, ¿sí? Son ecuaciones diferenciales. Eso es lo que son, ¿sí? Cuando no son simples conteos de frecuencia, como parecería ser que es la moda. Pero son ecuaciones diferenciales. Sin ecuaciones diferenciales uno no puede hacer un modelo matemático, ¿sí? Y las ecuaciones diferenciales, Francisca lo sabe perfectamente como buena economista que es el pan nuestro de cada día de ciertas ramas de la economía. Y una de las cosas que hemos hecho en el proyecto de investigación que tenemos ha sido poner en común, empezar a dialogar en términos metodológicos, ¿no es cierto?, entre cómo hacemos descubrimientos, ¿sí?, utilizando herramientas microeconómicas, modelos matemáticos, ¿no es cierto?, y cómo hacemos descubrimientos en otro tipo de lógica, usando lógica booleana, ¿no es cierto?, álgebra booleana, estadística bayesiana, lógica de conjuntos, en fin. Y es también un poco lo que quiero hacer con Daniela, ¿sí? Es decir, Guayaquil es ideal para hacer un estudio de caso, pero un estudio de caso no comparativo no sirve de nada, ¿sí? Se me ocurren comparaciones evidentes, ¿sí? Guayaquil y Lima. No Guayaquil y Quito, hay que salir de la parroquia, ¿sí? Guayaquil y Lima, es una bonita comparación, ¿sí? O Guayaquil y Ciudad de México, ¿sí? O Guayaquil y New Orleans, ¿sí? Entonces, para culminar y para cerrar mi intervención, porque yo me puedo pasar en esto horas, me encanta el tema. ¿Qué es lo que podemos hacer desde la academia? Podemos hacer esto, ¿sí? Podemos seguir haciendo esto. Podemos seguir buscando las oportunidades de colaboración para crear conocimiento. No para lamentarnos sobre lo que no sabemos, sino para crear conocimiento, ¿sí? Y yo creo que esto requiere la coordinación y el apoyo, ¿no es cierto?, estatal. ¿Qué quiere decir la coordinación y el apoyo estatal? Quiere decir que Senacid podría dar fondos, ¿sí? Que el CES podría no interferir, con una serie de regulaciones bastante complicadas, ¿sí? Y acá tenemos universidades en las cuales la posibilidad de la interdisciplinariedad está ahí, ¿sí? La Universidad Andina tiene un área de salud que tengo entendido que además está lanzando todo un ciclo de webinarios, ¿no es cierto? Esto propaganda aparte, pero es el área de salud, como le llamamos acá. Nosotros no utilizamos el término de departamentos o facultades. El área de salud tiene ahí todo un trabajo en epidemiología que tiene un enorme potencial interdisciplinario, ¿no es cierto? Una de las facultades más prestigiosas de la Universidad Católica es la Facultad de Medicina. No sé cuán desarrollada esté la epidemiología en la Facultad de Medicina, pero estoy seguro que la Facultad de Medicina y la Facultad de Biología de la Universidad Católica, que lleva años de tradición, sobre todo, ¿no?, en microbiología, pues puede aportar a un diálogo interdisciplinario. De la Universidad Casa Grande. La Universidad Casa Grande es una universidad chiquitita, ¿no es cierto?, pero enormemente bien dotada, diría yo, en términos de investigación y en términos de, diría, visión de futuro, pero además en capacidades para llevar adelante las cosas.
Por citar solamente un caso de Guayaquil. También puedo pensar en la Universidad de Espíritu Santo, en la SPOL, ¿sí? Todos estos elementos pueden ayudarnos a llevar a cabo acciones de cooperación, pero necesitamos coordinación. Si esa coordinación viene solamente de abajo arriba, ¿sí? Corremos el riesgo que decía Francisca, que es dejarle al Estado una vez más débil, cuando lo que necesitamos hacer es fortalecer al Estado. Gracias. Gracias, Pablo. Definitivamente con ese tema nos iríamos de largo, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir terminando. Como ven aquí, estamos panelistas de Riobamba, Guayaquil, Quito, Cuenca, tratando de discutir sobre este tema tan complejo para nuestro país y para todo el mundo. Realmente este es un tema en el cual podríamos irnos muchísimas horas discutiendo. Lo importante es, como lo hemos hecho hoy, poner en la mesa reflexiones y posibles caminos a seguir y posibles sinergias, digamos, entre las distintas personas que estamos participando, las universidades, las redes de las que venimos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos, a nombre del PRIVEL, del Área de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina. Gracias a los asistentes, gracias a nuestros maravillosos invitados por estar aquí, por compartir sus reflexiones tan acertadas, también hasta provocadoras, ¿no?, para el debate. Les recordamos que esto es parte de una serie de conferencias que estamos desarrollando. Esta es la primera de 4. La siguiente será sobre aspectos internacionales frente al COVID, las instituciones globales, digamos, que es importante también analizar. La tercera será sobre los escenarios post-coronavirus, tal vez algunos ejercicios de perspectiva sobre lo que nos depara el futuro. Y finalmente, una cuarta mesa redonda que es muy interesante y que incluso hoy hubieron muchas preguntas sobre esto, y es el quehacer académico, ¿no? Pablo ya ha respondido a algunos temas, pero es cómo han respondido nuestras universidades y los impactos en la educación superior y un poco cómo podemos ir articulando todo el quehacer académico a lo que se nos viene en adelante. Entonces, muchísimas gracias una vez más y damos por terminada esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, chao. Agradecemos a nuestros panelistas su participación en esta mesa redonda. Finalmente, les pedimos que nos ayuden llenando la encuesta de satisfacción en el enlace que lo hemos colocado en la sección de chat. Todos estos resultados nos permitirá hacer mejoras en este espacio y conocer sus intereses relacionados con este evento. Les agradecemos mucho a todos, buenas noches y gracias por su participación.